Este domingo de 8 a 16 se vota en diferentes lugares de Argentina el voto de los bolivianos en el exterior y por supuesto en Bolivia. Nos vamos a centrar en lo que es el voto en Buenos Aires, porque vive más de la mitad, quizá el 80% de los bolivianos en Argentina, y los bolivianos en Argentina representan la mitad de los bolivianos en el exterior. Si tenés un amigo boliviano, estás viendo esto, sos boliviano y tenés parientes, amigos, deciles que vayan a votar. Entiendo que hay mucha desesperanza, entiendo que hay una suerte de bronca, ¿no? Porque se da un contexto en el cual con la gente que uno conversa dicen quién es el menos peor para poder votarlo, porque la situación en Bolivia entró en una crisis y podredumbre política que es más que evidente, ¿no? Acá el único que vino a hacer campaña electoral fue el Kencha, Doria Medina, el empresario exitoso que vino a dar tips de emprendedurismo, y me hizo recordar a Mauricio Macri acá en Argentina, porque bueno, uno cree que el éxito de una persona, de un político, redundará en el éxito de los demás. Generalmente es esa creencia de que si es rico va a hacernos ricos a los demás, pero bueno, evidentemente no funciona, porque al menos acá en esta parte del mundo el que fue rico y llega al gobierno se hace más rico y los demás se hacen más pobres, ¿no? Pero bueno, no vamos a ahondar en esos temas. Movilizaciones políticas acá en Buenos Aires, de las únicas que se vieron fueron a los que hacen campaña por el voto nulo, que abrieron 5 casas de campaña, o sea que de los otros candidatos no se supo nada, o al menos desde nuestro medio, además de Doria Medina, que vino la ex ministra de Cultura, Wilma Lanoca, por el tema del voto nulo, que es lo que impulsa a Evo Morales por quedar proscripto de esta elección. No hubo más nada. Pero la otra novedad, que ya dimos detalles en otras entregas, tiene que ver con la decisión política del actual gobierno boliviano de Luis Arce Catacora, fue de no darle recursos de difusión tanto al empadronamiento masivo de mayo pasado, por lo cual la gente no se enteró que se tenía que empadronar para poder votar en estas elecciones, como a los que se empadronaron hace mucho tiempo y que por ahí ni se enteraron que las elecciones son el 17 de agosto, porque no hubo banners, no hubo publicidad en la vía pública, carteles, folletos. Uno ve unas fotocopias que por ahí tienen en los viceconsulados, o que repartieron mínimamente en algunos lugares los representantes del Tribunal Electoral, que no tienen la culpa. Si vas a una guerra y vas con gomera, vas a perderla, ¿no? En esta época seguro. Bueno, es una suerte de metáfora de cómo está diseñado para fallar, para que el 18 de agosto, además de que vayamos a una segunda vuelta, la noticia en los medios de Bolivia en particular, porque algunos de ellos, no todos obviamente, sí les llega la publicidad y la pauta publicitaria, por lo cual hay una discriminación hacia los medios en Argentina, para hablar de la Argentina, no de otros lugares que uno conoce, en el cual prácticamente les piden que lo hagan de onda, ¿no? Que lo hagan por amor a la patria, como me imagino que lo debe hacer estos medios, ¿no? El Deber y todos los demás que reciben la pauta y que hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Difundir, porque para eso están. Pero bueno, un poco me hace recuerdo a una anécdota que me pasó cuando llegó el actual embajador Ramiro Tapia Sáenz y convocó a todos los medios de comunicación en el 2011, era nuevito, y medio como que él invitaba a todos los medios, por una cuestión patriótica, tendrían que difundir los medios de comunicación de la colectividad boliviana acá en Argentina, particularmente en Buenos Aires, por amor a la patria tienen que difundir las cosas que brindaba el Estado boliviano para poder participar de determinado tipo de movida de elecciones, ¿no? Yo recuerdo que en su momento le respondí, le inquirí, me imagino que él también debe donar su sueldo por amor a la patria al Estado boliviano y que no se debe quedar de su sueldo sin un centavo.
Bueno, eso fue nuestra relación. Ahora ese cónsul de 2011 es el actual embajador de Bolivia en Argentina. Y es un modelo de funcionario que uno vio desde que es periodista, ¿no? Yo desde hace más o menos 30 años que he visto pasar cónsules, embajadores, desde los 90 hasta esta parte, ¿no? Y la verdad que los funcionarios de Bolivia me llamaban la atención porque yo nací acá en este país y mi primer trabajo, trabajé en una clínica y había muchos doctores. Me llamaba la atención de que en el consulado y en la embajada de esas épocas casi que te obligaban a decir doctor o licenciado o algo así. Todavía se usa el doctorcita, el licen como algo normal allá. Acá en Buenos Aires, con estos doctores, ellos te pedían la mayoría que los llames por el nombre de pila. Ni siquiera que le digas doctor, ¿no? Hay una cuestión, una diferencia ahí que me llamó la atención en principio. Si bien ahora los que vienen acá, ante el código que existe acá, y como nosotros vivimos acá, queda medio feo esto de que, no, decime doctor o dígame doctor o algo así, y supuestamente cambiaron las épocas políticas. Bueno, pero no tanto, ¿eh? Así como estuvimos viendo en el periódico Renacer, no cambiaron tanto. Ahí compartimos una nota sobre el cóctel del actual embajador acá en Buenos Aires y te puedes dar una idea de cómo funcionan los funcionarios bolivianos para con nosotros. Pero bueno, hay que hacer quejarse y decir, bueno, todos los políticos son una cagada, o no voy a votar ninguno, estoy embroncado, te puede servir como para mostrar bronca y odio, que es el sentimiento de moda, ¿no? Uno insulta y cree que doma al otro, o lo convence que tiene la verdad, que tiene la posta, y lo único que haces, como en muchos grupos de WhatsApp, es directamente insultarte y no hay ningún tipo de diálogo, ¿no? Eso es natural de esta época. Pero para lectura política uno por ahí puede entender que lo que se quiere hacer desde Bolivia es una suerte de regresión a otras épocas, con una política pública, porque de la boca para afuera uno puede decir, sí, nuestros bolivianos en el exterior tienen las garantías para votar, etc. Pero otra cosa es la realidad y tus acciones, ¿no? Y las acciones dicen que el Estado boliviano, aparte de enviar menos personal para atender a más gente, porque se empadronaron 11.000 personas más en Argentina, no les dio material de difusión, no les dio presupuesto y pretendía que los medios de comunicación, sin ningún material que les llegue, o por lo menos hasta estos últimos días, que hagamos la difusión gratis y que nos arreglemos. Bueno, la mayoría de los medios igual hacemos la difusión porque sabemos qué es lo que está en juego, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Y está en juego que el 18 de agosto desde Bolivia digan, bueno, los bolivianos en el exterior no participaron, ¿para qué vamos a gastar este dinero? Directamente por un tema presupuestario le sacamos ese derecho y chao. Eso va a pasar, por eso me parece que siendo de izquierda, siendo de derecha, pidiendo votar esto o aquello, tenemos que empezar a madurar y tener un mensaje político contundente, más allá de la cuestión eleccionaria de Bolivia en particular, porque somos sujetos de derecho en Bolivia, pero aparte nuestra condición es diferente a vivir en Bolivia, por lo cual tenemos que hacerles sentir lo que pensamos, todos juntos y unidos, ¿no? Que están vulnerando un derecho, que nos están tratando como los trataron a nuestros padres y abuelos que fueron exiliados económicos, en este caso por ahí algunos que nos escucha, que emigró de Bolivia a Argentina, que era porque no había laburo y bueno, ustedes saben, en cualquier sociedad cuando hay una crisis salen a buscar, dejan todo en su país y van a buscar suerte en otros países, dejándolo todo y empezando de cero, como fue el caso de muchos de nuestros paisanos, como es el caso de muchas de los ancestros de los argentinos propios en el cual hago esta entrega. Sus ancestros vinieron con un brazo adelante y uno atrás como los nuestros. Lo cierto es que hay que unirse como en el 2008 y más allá de votar para que no nos quiten ese derecho, también ir por más, ¿no? Porque si vos no tenés un objetivo en el cual unas a los demás en una idea, en una propuesta, no vas a arrastrar individualmente
a que votes porque después, por ejemplo, por el miedo, ¿no? Después cuando vayas a Bolivia, si no tenés el papelito que diga que votaste, vas a tener problemas, tanto de la policía como que si querés hacer un trámite bancario, etcétera. Bien, el objetivo debería decir tener, como tanta cantidad de bolivianos que somos, una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para no andar después supeditado a que le damos el voto a los políticos bolivianos, después hacen lo que quieren y no tienen ninguna responsabilidad para con nosotros. Entonces, se supone que si vos tenés a alguien que te representa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, después vas a poder exigirle o sacarlo o ponerlo de nuevo, pero esa posibilidad no la tenemos. Entonces terminamos en una relación vertical en el cual nos piden el voto o que le militemos alguna cuestión como un cheque en blanco, como que listo, nada más que por eso. Entonces me parece que hay que militarla por ese lado, más allá de que después en el cuarto oscuro cada uno vote lo que quiere, pero me parece que es momento de entender que el ejercicio político no es solamente elegir un partido, sino es dar un poco de uno. El inicio de ese dar un poco de uno para poder transformar esta relación en la cual llegamos, porque tampoco es que somos pobres víctimas, que nos vienen este tipo de funcionarios y nosotros la dejamos pasar, bueno, decidieron eso. No, como periodistas, si tenemos mirada crítica, tenemos que señalarlo. Evidentemente hay pocas voces que señalan esto, por eso nos parece importante que si tenés un amigo boliviano o sos boliviano y tenés parientes bolivianos, decile que vayan a votar, porque el objetivo de este gobierno es quitarnos el derecho al voto, por eso es que no hubo campaña de difusión.